Bienvenidos a Brenner Academy, mi nombre es Tubia. Estamos estudiando Dinim, leyes, y específicamente qué significan los jueces, la justicia, etcétera, cómo funciona, digamos, la relación entre la justicia específica de Bnei Noach, que tiene que ver con los preceptos que Dios envía, los 7 preceptos con sus ramificaciones, etcétera, etcétera, en relación, como decíamos antes, con la justicia local, por así decir, de los países que, gracias a Dios, por lo menos en el mundo occidental, existe una justicia con jueces, con todo un sistema judicial, justamente. Esta relación es lo que estamos estudiando. Como para cerrar la idea, es importante tener en cuenta que a pesar de que la mayoría de las personas de un país no cumplan todas las leyes de Bnei Noach, y las que cumplen no las hacen porque Dios dijo a Moisés en el monte Sinai, etcétera, sino que los hacen porque su inteligencia, su ética y moral lo dicta. Por ejemplo, la mayoría de las personas de un país, o de los países normales, comunes, no roban, la mayoría. ¿Por qué no? No porque Dios dijo, etcétera, porque los educaron de una manera sana y normal. No matan, no porque Dios dijo, no, porque los educaron de una manera sana y normal. ¿Existen personas que roban? ¿Existen personas que matan? Claro que sí, por supuesto. Por eso hay todo tipo de sistemas de justicia, policías, etcétera, que está muy bien. Pero el punto acá que quiero explicar es, a pesar de que la mayoría de las personas no cumplen los 7 preceptos de Bnei Noach, y los que cumplen, los cumplen la mayoría de los casos porque así los educaron, porque son gente sana y normal. Y la justicia local, cuando juzga un caso de asesinato, de robo, etc., no lo juzga según las leyes de Bnei Noach, por lo tanto tienen pena de muerte con un juez, con un testigo, etc., como explicamos anteriormente, sino que lo juzgan según la justicia local, como cada país estableció su sistema judicial, etcétera, etcétera. Aún así, ¿cuál es la novedad de todo esto que estoy diciendo? Aún así están cumpliendo el precepto de Dinim. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el centro, el núcleo del precepto de Dinim, de justicia que plantea Dios para las leyes de Bnei Noach, etc., el núcleo de ese precepto es cuidar las relaciones entre el hombre y su prójimo. Como explicamos muchas veces, existen 2 tipos de preceptos. Existen preceptos entre el hombre y Dios, como la fe, por ejemplo, o existen preceptos entre el hombre y su prójimo, como el robo, por ejemplo. Entonces, la novedad, ¿cuál es? Que a pesar de no estar teniendo la intención de cumplir con un precepto divino, dicho a Dios en el monte Sinai, dicho de Dios a Moisés en el monte Sinai, para compartir con el pueblo judío, para que comparta con las naciones, etc. ¡Uy, cuánta cosa religiosa! A pesar de que esto no está ocurriendo cuando un juzgado juzga a un ladrón o a un asesino, etc., y lo pone en la cárcel. No, ya dice que hay que matarlo. Uy, ¿qué hacemos si te lo pusieron en la cárcel? Eso no es las leyes de Dios. Tenés razón. Pero aún así están cumpliendo con el precepto de Dinim. Y es interesante que lo podemos ver incluso en las historias de la Toira, como nuestros sabios explican las historias en la Toira. Tenemos en la Toira la historia de la generación del diluvio. La generación del diluvio fueron destruidos totalmente. Dios envió un diluvio entero al pueblo, al mundo, y se acabó con todos. Parshas Noach. Tenemos la historia de las personas de Sodom y Amorra, Sodoma, Gomorra, como se llame en Lashon Kodesh, en la lengua santa, en español, no importa. Que Dios dio vuelta a estas ciudades. ¡Wow! Un desastre total, Parshas Vayera. Pero tenemos también otra historia, en donde Dios no acabó completamente con las personas de esa historia, sino que los esparció. La historia de la Torre de Babel, Migdal Babel, o la generación de Haflaga, así se llama, Haflaga. El Migdal Babel quiere decir la Torre de Babel, Haflaga quiere decir separación. ¿Cómo juzgó Dios a la gente de esa generación? Los separó. Puso un lenguaje para cada uno y chao, se empezaron a pelear entre ellos y se separaron. Cada uno se fue a vivir a otro lugar porque no podían estar juntos. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 primeras historias, la generación del diluvio y la generación de Sodoma? Eso frente a la generación de la Flaga, de la separación, nuestros sabios explican. 2 primeras generaciones eran problemáticos entre ellos, entre las personas, no cuidaban lo más básico entre el hombre y su prójimo, robaban, violentaban, mataban, etcétera, etcétera. Pero la generación de la separación, entre ellos, cuando uno lee el relato final de Parshas Noach, entre ellos se llevaban muy bien.
La Torá dice, estaban todos en el mismo objetivo, tenían todos el mismo lenguaje, wow, vamos a construir una torre y qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Para qué vamos a construir la torre? Para llegar al cielo y pelear con Dios. Ah, entonces el problema era entre el hombre y Dios. Vemos que cuando hay un problema entre el hombre y su prójimo, a Dios le molesta muchísimo, ¡pum! ¡Chao! Acabó con toda la gente del diluvio, acabó con toda la gente de Sodoma y Gomorra. Pero entre Dios, entre el hombre y Dios, Dios dice, ok, ¿sabes qué? Yo no la voy a destruir. Lo más importante, el núcleo de la mitzvah, del precepto de din, de leyes, es qué ocurre entre el hombre y su prójimo. Siendo así, si hay un Ben Noyer, que es kosher, por así decir, adecuado, apropiado, cumple con los preceptos, cumple con las leyes, etc., y quiere ser juez, podría hacerlo siempre y cuando las leyes del país se lo permitan. Que en general no es así, uno no puede hacer justicia con lo que quiere y como quiere, pero existe esa posibilidad. Y la novedad, de vuelta, para cerrar esta idea, es que es correcto, es apropiado ir a los juzgados locales, siendo el caso que corresponda para juzgar un caso. No es una falta a las leyes de Bnei Noach. Esta es la novedad. Se puede ir a sus abogados, se puede ir a sus jueces, etcétera, etcétera. ¿No van a decir la justicia es corrupta y qué sé yo, qué sé cuánto? Ok, en el caso de que está revelado y claro, consta que este juez es juez corrupto, pues busca otro juez. Recusa a este y busca a otro. Este abogado es corrupto, pues busca a otro. Pero el punto es que es adecuado y apropiado hacer uso de esa justicia porque es parte de la observancia del precepto de dinim, de justicia.